Queridos amigos de Sin Rodeos, estamos aquí una noche más. Y bueno, una noche especial, especial, como todas las que estamos en Sin Rodeos, ¿verdad? Y bueno, hoy estamos con un testimonio muy fuerte que nos va a contar Monse. Monse, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Paloma. Muy buenas ¿Cómo noches. estás? Gracias Pues por bien, venir, a Sin Rodeos. nada, yo encantada, Bueno, encantada. vamos a rezar al Espíritu Santo para hacer, bueno, pues esta conversación, pues eso, llena de fruto y que no digamos ninguna tontería. Así que vamos a rezarla, ¿vale? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, Monse, Bien, gracias por estar con nosotros, de verdad. Tenía muchas ganas y además, bueno, pues tenemos una amiga común que es Elsa, te lo decía antes, hace un ratito, ¿verdad? Le sí, mandamos un fuerte abrazo a Elsa, que está haciendo una gran labor sí, por supuesto. con Garabandal. Ella Sí, leyó un libro que se llama Los últimos tiempos ya están aquí, que escribió José María, mi marido, hace ya unos años, y es una entrevista muy interesante con Jacinta de Garabandal. Leyó ese libro, se quedó flipada, y me acuerdo que fui a verla a la consulta. Estaba yo con un problema en ese momento, había pasado el COVID, bueno, en fin. Y, y me dijo, oye, ese libro es impresionante, me lo he leído, es que ya sabes que Elsa además lo vive, ¿no? Muchísimo. Te lo transmite, ¿verdad? Y se leyó el libro y empezó pues con todo esto que es esa misión que la Virgen se la ha puesto de ir para adelante con esa misión tan grande de la Virgen, ¿no? Pero bueno, así nos hemos conocido tú y yo, Monse. sí, pues sí. Adiós, gracias. Adiós, gracias. Pues Porque sí, yo digo que yo, como dice el dicho, ¿no? Que Dios los cría y ellos solo se juntan. Pues total. eso, en el camino este, pues estamos ahí. Al final nos encontramos y todos con nuestro granito de arena y al final, pues esa gran montaña de gracias y de cosas para gloria de Dios. Totalmente de acuerdo. O sea, Dios que es providencia absoluta, pues yo creo que cada uno con el don que tiene, ¿verdad? Y con su carisma, ¿no? Pues como pasaba con los 12 apóstoles, que cada uno era de una manera, pero como Jesús va escogiendo a esos 12, ¿no? Y, Exacto. y bueno, cada uno pues va haciendo pues la misión que Jesús le va encomendando, ¿no? Así que así nos ha reunido desde arriba, ¿no? Pues ahora contigo. Entonces, bueno, yo quiero que nos cuentes, bueno, pues un poco quién es Monse, ¿no? O sea, que la gente sepa quién eres y también, pues, que nos cuentes qué te pasó en Garabandal, qué te pasó, pues, rezándole a la Virgen. Cuéntanos, Monse. Bien, pues mira, en definitiva se resume en muy poco, porque realmente un poco y mucho, porque yo soy una mujer normal y corriente, madre de familia, con mis hijos, con mis nietos, trabajadora, hoy por hoy, y es decir, que una mujer normal y corriente, una Ujú, mujer creyente, practicante, evidentemente, podría no serlo, pero sí lo soy, y en este caso, pues bueno, en su momento, hace exactamente 12 años, va a ser 13, que se manifestó en mí una curación extraordinaria. Y justo ocurrió en el pueblo de San Sebastián de Garabandal, ese pueblo al que yo no conocía. ujú. Nunca había oído hablar de él, ni sabía nada de él, ni sabía tampoco de las apariciones en Garabandal. Fue la providencia, fue
esto de que te enteras de los pueblos, pues, una visita, dijéramos, de paseo, una visita de paseo, Providencial. ya era aquí providencial, sí, porque fue para pasear, para conocer ese pueblo. Eh, Entonces descubrimos ese pueblo porque nos lo habló una amiga, pero una amiga nos habló de ese pueblo y de otros, vaya, que fue, que fue así casual. Y bueno, luego es verdad que no hay nada casual, ya está todo más que enderezado, ¿no? Pero bueno, y cuando conozco ese pueblo, pues en uno de los fines de semana, con una de mis hijas, nos hablan de ese pueblo y vamos a conocer ese pueblo. Pero como si no hubieran dicho de otro, es decir, que viajábamos mucho los fines de semana. Yo ya em, estaba enferma, tenía una una cosa, enfermedad. Monse, un Sí, paréntesis. sí. Primero hay que decir que San Sebastián de Garabandal es un pueblecito, una aldea que está en Cantabria Ujú, y que en el año 61 a cuatro niñas se les aparece la Virgen, ¿vale? ujú. Lo digo por si hay personas que no conocen Garabandal. Garabandal está en España, es un pueblo de Cantabria, tal. Entonces, para situarnos un poco, ¿por qué vas tú a San Sebastián de Garabandal? Quiero decir, y por qué, o sea, porque claro, ya nos has desvelado la curación, ¿vale? Pero, claro, ¿qué te pasaba a ti? O sea, antes Claro, ¿sabes qué pasa, Paloma? Porque como de todo el mundo, vamos, mucha gente sabe el tema de mi curación, pues ya ya, se ha dicho de paso ya la curación de Monse, ¿no? Entonces, claro, doy por hecho de que todo claro, el mundo sabe de mi curación, ¿no? Pero, bueno, a ver, es verdad, yo tenía una enfermedad degenerativa, una enfermedad, una espondilitis anquilosante, por lo visto llevaba ya bastante tiempo diagnosticada, pues como unos 3 años, 2 años, 3 años antes de la curación, o ajá, 2 años, o cosas así. Es verdad que esto iba avanzando y cuando, bueno, iba, pues yo vivía con ello, había más que asumido mi enfermedad y bueno, hasta el momento en que, bueno, ese día cualquiera, me hablan de este pueblo de Cantabria junto con otros. Yo no voy a Garabandal porque en ese mismo momento yo no sé, no tengo conocimiento. Cuando yo conozco el pueblo de Garabandal o me hablan de él, yo no tengo conocimiento de que se apareció la Virgen en su momento, ¿no? Es decir, pues bueno, aunque lo hubiera sabido, me hubiera sonado lo mismo pues que Fátima, que Lourdes y demás, pues, sin más trascendencia que la que yo le veo, ¿no? Pero en fin, no sabía nada. De hecho, me chocó y llegamos, vamos, me chocó porque yo decía, digo, ¿cuántos pueblecitos bonitos tiene que haber en Cantabria? Y como soy tan curiosa en ese sentido, que me gusta muchísimo viajar y conocer, pues desembocamos allí y aparcamos allí. Llegamos allí. Yo ya estaba enferma, ¿eh? Y un día llegamos de paseo a ese pueblo y conocimos ese pueblo. Entonces, claro, cuando llegamos, que iba ese primer viaje, llegamos que fue dificultoso porque una amiga de una amiga nos dijo, dijéramos como un croquis para llegar al sitio, porque en aquel momento los teléfonos no tenían como ahora, tú puedes sí, el llegar Google, el tal, tanta y fue historia. complicado. Fue complicado, pero bueno, como que llegamos un poco así y curiosamente en volandas, ¿no? Y cuando llegamos allí, iba con mi marido Paco y con mi hija, una de ellas, la pequeña. Y bueno, llegamos allí y la verdad, sincera y honestamente, cuando yo veo el pueblo, pues claro, a ver, yo soy más de historia del arte. Ah, Entonces, mira, cuando yo llego allí, claro, entonces cuando yo llego allí, pues sí, muy bonito todo, muy verde, muchas vacas en ese momento, había muchas vacas, había incluso gallinas por el pueblo, por la aldea, porque era como una aldea, es como una aldea, es una aldea, y sí. es una aldea, y bueno, en verdad, pues yo dije, ay, mira, qué bonito todo, qué verde todo, pero aquí no hay nada. Dije yo, y dije, pero si aquí no hay nada. Entonces, pero bueno, fue como no teníamos casi, es que no había ningún hospedaje abierto, casualmente encontramos uno, nos pudimos quedar a dormir ahí, así que fue eso como muy bueno.
es verdad que cuando llegamos, y fíjate nuestro desconocimiento, que cuando llegamos solo encontramos en el pueblo, porque no había nadie, no encontramos a nadie, había una pareja que estaban como, así como a la subida de los pinos, que no sabíamos lo que eran los pinos, ni la subida, ni la calleja, ni nada, Nada, claro, tú no sabías nada, nada. nada, nada. Y entonces este matrimonio nos dice, los pinos por ahí. Y pues, pues los pinos por ahí, pues vamos a subir. Y subimos, y subimos la montañita y había una explanada donde hay unos pinos y donde debajo de un pino había una cajita con una virgencita, pues Justo. como en muchos sitios de España. Ujú. Y ya está, más nada, más nada. Pasamos el fin de semana, pero fue muy cortito porque creo que llegamos en viernes y el domingo ya marchábamos. Y ya está, y marchamos. Cuando llegamos a Granada, a mí lo que sí es verdad que me sorprende, me choca mucho en mí, que estamos a 1.000 kilómetros de Granada, ¿eh? De punta a punta. Este pueblo está a 1.000 kilómetros, bueno, 20 kilómetros menos de Granada. Cuando a mí me choca que al llegar aquí tengo inmediatamente una necesidad imperiosa de volver. Y eso a mí me choca a mí porque yo soy una aventurera total, es verdad, me gusta conocer todo lo que me presentes, a ver si puedo ir a conocerlo. Pero me llamó la atención que tenía esa necesidad de volver y acababa de aterrizar, acababa de llegar a Granada. Entonces Qué fuerte. me chocó. Y fíjate tú por dónde, que a los 20 días volvimos. A los 20 días ya estabas otra vez ahí. A los 20 días volvimos. O sea, Volvimos, y increíble. no entendía nada, no entendía nada, porque yo decía, digo, ves que estamos a 1.000 kilómetros, a 1.000 kilómetros. Bueno, pues volvimos, en ese caso íbamos ya, volvíamos a ir mi marido, Marta, mi hija pequeña, y creo que en ese viaje creo que iba una amiga. Me dice, Monse, no me digas que has estado en Garabandal y tal, porque me han hablado de ese pueblo y tal. Y ya digo, ¿pero por qué te han hablado de ese pueblo? Ya me comentó, ay, tú no sabes que allí desapareció la Virgen en el año tal, 61 en este caso, y Seis, tal, y seis, bueno, uno. 6-1. sí, exacto. En el caso de, bueno, pero fue así de pasada. El caso que yo le dije, bueno, pues yo quiero volver. Y entonces me volvimos a Garabandal con esta amiga y allí pues sí es verdad que pues por encima te cuentan un poco el tema que pasó en Garabandal, de que en el año 61 hasta el 65 desapareció la Virgen a 4 niñas y tal, y ya un poco eh, conocimos el tema. Pero conocimos el tema, pero vuelvo a repetir, Paloma, sin más trascendencia que la que había. Es decir, que como si me lo hubiera dicho, porque independientemente de querer llamar con locura al Señor y a la Virgen Santísima y de ser creyente y practicante, pero bueno, lo que es milagrera de decir así, Mm. un poco, no, era, bueno, pues a ver, los hay los milagros, por supuesto, y la Virgen Claro. está ahí porque no se va a aparecer, ella puede hacerlo. Dios le da la potestad, ¿no? Y entonces, pues nada, y ya se nos contó un poco el tema de Garabandal, pero ya está, pues me sonó igual pues como en Fátima, como en Lourdes. Es decir, que cosas así, y ya está. Pero el caso es que volvíamos a Granada y yo no sé qué pasaba, que al poco tiempo volvíamos a ir. Fíjate. Así sucesivamente, ¿Tú vives en sucesivamente. Granada? Yo vivo en Granada, capital. Estamos en Granada. Ah, estás Y en claro, Granada, es verdad. claro, O sea, claro. es que estás de punta a punta, Claro, Monse. es atravesar España entera. Y yo es caso que me reía porque me daba esta rabia, porque yo decía, vamos a ver, si yo ya conozco el pueblo, sé la historia, me han contado, y vivo en Granada. Bueno, pues chica, vete a conocer otras cosas, vete a enterarte de otras cosas. Y yo nada, nada, que volvía. Bueno, pues sí te digo, Paloma, que una semana antes de mi curación en ese pueblo, Sí. eh, los médicos me desahuciaron. Estoy hablando de la seguridad social, ¿eh? Mi enfermedad estaba bastante avanzada, tenía una degeneración grave, tenía también un tercio de la médula afectada, no podía casi caminar y unos 11 meses antes de mi curación me ingresaron en el hospital de traumatología de aquí de Granada, un mes entero con morfina en vena. Es Uf, decir, de madre lo mía. mal que estaba. Es O para que sea, un de los... poco
la gente se ponga, el público se ponga un poco en tono a cómo estaba, ¿no? Entonces sí es verdad que estaba mal, bastante mal, bastante mal. Y bueno, era grito pelado. De hecho, pues tenía morfina en vena durante todo el tiempo que estuve en el hospital, ¿no? Y bueno, cuando me dieron el alta no se podía hacer nada por mí porque claro, esta enfermedad, cuando te dan las crisis, pues avanza, es degenerativa, pero nada más que lo que hay es la medicación, la bomba que le llamamos de medicación, ¿no? Y ya Sí, está, y por claro. ahí va, Vamos, la por ahí va conozco el por tema. una gran amiga que vive así. Que también, Sí, ¿ves? sí. Sí, Claro. vive con una Entonces, bomba de morfina dentro de su cuerpo. O sea, ay, pobre, pobre, sí. sí, sí, No, ella está bien, gracias a Dios, y gracias a claro, eso, pues sí, puede sí. vivir. Sí, sí. Claro, sí, sí, sí. Entonces, claro, era un dolor constante y un grito constante, pero bueno, aún así yo seguía con mi actividad, yo regento un negocio y bueno, Ujú. seguía con mi actividad, entre comillas, relativamente, también con mucho dolor, con muchas dificultades, pero bueno, y bueno, en esto es el mes que estuve ingresada, cuando salgo del hospital, es verdad que salgo con una silla de ruedas, porque claro, esto afecta a la columna, la Sí. espondilitis, en este caso tenía 8 hernias de disco, tenía 5 en el cuello, L4, Ole, L5 el sacro, sí. Claro, la parte del sacro es la que me tenía paralizada. Era como claro. una ciática en mayúscula. Sí, Entonces, sí, lo que me sí. tenía paralizada, porque no podía caminar. Hasta, con todo el esfuerzo y toda la buena voluntad, pues bueno, después fui andando poco a poco con la medicación y demás, pero sí es verdad que era complicado, era complicado. Y justo una semana antes de mi curación, la doctora mía de cabecera me dice, Monse, no se puede hacer nada. Me mandaron a la unidad del dolor y cuando ya pues te den las crisis, pues evidentemente pues te vas al hospital, a la unidad del dolor y ya está, ahí quedó la cosa y demás. Bueno, pues como lo tenía más que asumido, pues en una de estas, la semana antes, yo le digo a Paco, Paco, ¿qué te parece si nos vamos para, bueno, habíamos cogido unas vacaciones de 2 semanitas y digo, pues me vamos a mi pueblo porque yo realmente soy de Tortosa, Tarragona, ¿no? Anda, Nací de joder. allí. Sí, yo soy hija de allí. Entonces digo, pero bueno, y digo, y nos vamos a Garabandal. Y dice, bueno, vale, pero tú te encuentras bien como para ir a, digo, bueno, Paco, da igual, en una semanita podemos ir. Y nos fuimos, precisamente íbamos a ir al revés, primero a Tarragona y después a Garabandal, pero no, le dije a última hora, no, no, vámonos a Garabandal primero y después al otro sitio. Bueno, pues, y nada, nos fuimos a Garabandal con mi hija Ángela, la mediana, la pequeña Marta y Paco y yo. Y llegamos a Garabandal. Malísima, yo malísima, con un montón de medicación y eso. Pero bueno, yo es que no me estoy quieta, es que no me Pero estoy una quieta. cosa, Monse, esto que estás contando ahora es la primera vez que tú vas, No, es la octava. la octava. Es ¿Cuántas decir, veces has ido a Garabandal? hasta hoy, 101, contadas, 101. 101. Escucha, ¿desde qué año estamos hablando? Después, pues mira, la verdad que el primer año, porque, a ver, no sé si era el 2008 o 2009, no lo recuerdo. Si hubiera sabido todo esto después, lo hubiera apuntado. Pues sí, Pero, un diario. sí, lo hubiera apuntado. Pero no, no, de Madre estas mía, cosas. 101 veces, me parece ciento espectacular. una, 101, sí, señora. Entonces, ese era el octavo viaje. El octavo Vale, el viaje octavo que yo viaje. decía, pero bueno, pero ¿qué pinto tanto? Claro, yo decía, ¿qué pinto tanto en Garabandal? Chica, vete a Cuenca, vete, yo qué sé, si quieres conocer pueblos de España. Pero bueno, este concretamente era el octavo, que es cuando fui con mis 2 hijas, que Sí, fue el importante, dijera, el sí, que ibas hecha significativo. polvo, ¿no? Hecha polvo, Sí, ibas. sí, sí, voy hecha polvo, como estaba aquí en mi casa, como estaba la mayoría de las veces aguantando mecha y cargando mochila, ¿no? Pero bueno, aparezco ahí en Garabandal con mis 2 hijas y recuerdo perfectamente, ese fue el detalle. Recuerdo que, claro, no me quejé más porque me regañaban las niñas y me regañaba Paco, ¿no? Pero sí es verdad que cuando llego me dice mi marido, Monse, me duele mucho la cabeza. Y en la posada donde nos hospedábamos, me dice, me voy a tumbar. Entonces, claro, después de un viaje, pues conduciendo siempre conduce él. En principio, hay años atrás,
podía conducir yo también, ¿no? Pero en aquel momento, pues ya solo conducía él. Y, y bueno, pues se acuesta, las niñas se quedan en la plaza del pueblo y entonces yo digo, si yo me siento en este momento como yo me encuentro, es que me recogen con cucharita porque que estoy fatal. Entonces intento por todos los medios caminar un poquito y acercarme a la parroquia del pueblo, a la Sí. parroquia. Me Ujú. acerco allí y claro, y de esto que, y además pues muy poquito a poco. Entonces me encuentro gente, hay unas señoras que había de aquí de Andalucía y bueno, entramos en conversación, comentamos algunas cosillas y me dice, ¿nos acompaña usted a la librería y tal? Bueno, que buscaba un libro y tal. Y le digo, bueno, pues adelántense ustedes, le explico dónde está. Digo, porque yo no puedo caminar mucho. Y dice, no, no, no tenemos prisa. Y en esto que vamos andando y salen ellas corriendo, así como despavoridas, y le dice una a las otras, le dicen, había unas cuatro o cinco, y le dice una a la otra, curri, 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 que está ahí la vidente, que está ahí la vidente. Y salen corriendo porque casualmente estaba, bueno, es que suele ir esta señora, Jacinta, suele ir Jacinta, muchas la que veces. te comento del libro de los últimos tiempos ya están aquí. Exacto, La exacto. entrevista esa que se tuvo con ella. Claro, yo a Jacinta la había visto en otras ocasiones a la señora esta, pero no, nunca hablé con ella. Ella Ujú. me veía, yo la vi, pero tampoco quería incordiarla ni nada, ¿no? Y en este caso, pues estaba justamente porque ella suele ir en julio, agosto, julio, Justo. agosto, Sí, más agosto. allí, Mm. claro, tiene su Sí. casa allí y bueno, pues la mujer va allí de vacaciones a su pueblo. Y claro, en ese momento, pues estas señoras dicen, corre, corre, que está ahí Jacinta. Y salieron corriendo despavoridas para donde estaba ella, en la puerta de la cancela de su casa. Y claro, claro, me dio un poco así de, a ver, no vergüenza, pero un poco de prudencia. Y dije, pobre mujer, si está ahí la pobre en su casa, digo, yo paso. Es decir, que no, ellas salieron corriendo y digo, mira, pues yo me echo por esta calle. Pero no por nada, era por no molestar a la mujer, Sí, por para no no molestar a Jacinta, claro. la cinta y ya está. Pero en aquel momento, ella, por lo visto, estas señoras besaron la cruz, es que Jacinta suele dar a besar una cruz que en el momento de las apariciones, pues se besa, vamos, la Virgen besó esa cruz, esa Un y crucifijo, otros es un objetos, claro, crucifijo, el sí, que te crucifijo. da a besar, justo, Claro, que y en su momento la Virgen, por lo visto, pues besó muchísimos objetos, entre ujú. ellos pues estos crucifijos, y ella tenía ese crucifijo en la mano en ese momento, y estas señoras pues salieron corriendo pues para besar el crucifijo que ella estaba mostrando, ¿no? Y claro, a mí me dio así un poco de cosa por ella y me iba a echar por la otra calle, pero me doy cuenta que ella me mira fijamente, se me Fíjate, queda mirando. Entonces, claro, lo que yo pienso en ese momento, digo, me ha pillado. Claro, digo, no voy a ser mal educada. me ha pillado. Entonces, claro, digo, la señora me está mirando, esta señora me está mirando, no le voy. Y entonces digo, voy a pasar por delante y voy a saludar. Entonces, claro, yo paso por delante y le iba a decir buenas tardes, de hecho le digo buenas tardes, y ella se sonríe y me muestra el crucifijo y pues claro, para que lo bese. Y yo beso el crucifijo, pues como hicieron Sí. las otras señoras, ¿no? Las otras ya se habían ido. Le dieron las gracias, yo le doy las gracias y me marcho y ella se metió dentro de su casa. Y entonces, pues nada, llego a la posada y ya le cuento a Paco, pues nada, mira, me ha pasado esto, pero vamos, sin más. Y me he encontrado con la señora esta, la vidente Jacinta, y me ha dado a besar el crucifijo y tal. Bueno, le cuento y ya está, y ahí quedó la cosa. Ese día concretamente era 14 de agosto. Eso te iba a Y preguntar. Digo, ¿qué sí, fecha era? sí, cuando yo llego a Garabandal esa tarde, ese día, es 14 de agosto. Entonces, aquella noche a pesar de ser 14 de agosto y hacer, por ejemplo, aquí en Andalucía una calor que te mueres, bueno, Mm. pues allí estaba con un clima maravilloso, ¿eh? Un clima perfecto, para mí perfecto. Y aquella noche llovió muchísimo, hubo una tormenta, llovió. Y claro, ¿qué pasa con mi enfermedad? Pues que cuando yo estaba tan mal, pues la humedad, la lluvia, el cambio de tiempo, todo eso me afectaba muchísimo. De hecho, nos hospedábamos siempre, casi siempre, en la misma posada de la posada de Amalia en ese momento. Sí, la conozco, porque ahí hemos estado nosotros. Sí. Claro, pues ahí nos hospedábamos y mira por dónde siempre la mujer nos dejaba el primer piso. Pero estaba el primer piso ocupado de la posada y estuvimos en el segundo. Yo decía, madre mía.
Encima me toca el segundo piso. Encima me toca, es decir, no podía subir las escaleras, ¿no? Y claro, bueno, pues ahí quedó la cosa. Es decir, aquella noche, aquello quedó allí, aquella noche llovió muchísimo. Yo me puse peor, me dolía muchísimo todo. Estuve prácticamente toda la noche llorando, porque es que me dolía todo, todo. Y claro, no pegué ojo los relámpagos. Ya, Santander, lo que le pasa a los pueblos de Santander, cuando que lo mismo te hace un sol impresionante por la mañana y por la tarde se te pone a llover como si no hubiera un mañana. Es decir, que Sí, es verdad que es empieza a verdad. diluviar y luego pasó. Y bueno, aquella noche lo pasé fatal. No dormí nada en toda la noche. Se me clavaba hasta los muelles de los colchones, del colchón, se me clavaban los muelles y lo pasé peor todavía. Es decir, que no sabía si levantarme, si acostarme ni nada. Y a la mañana siguiente, cuando bajamos a la posada, bajamos a desayunar con mis hijas y claro, pues madrugamos pues como siempre, ¿no? Y no, en la posada en aquel momento no había nada más que un matrimonio a lo lejos en el comedor, no sé si conoces el comedor de la Sí, posada, sí, sí, claro, me conocerás el acuerdo comedor. perfectamente. Estábamos solo nosotros y un poquito más lejos, allí en una mesa, estaba un matrimonio, sentado allí mayor, sentado y desayunando, y ya está, y todo en silencio y demás. Entonces, queríamos ir a misa a las 10, creo que era a las 10, sí, en aquel momento, no recuerdo bien tampoco, pero bueno, íbamos a misa y estábamos desayunando. Entonces, yo recuerdo que, bueno, me bajo con toda la bolsa de toda la medicación en el comedor, ¿no? Y nos sentamos, mis dos hijas, mi marido y yo. ¿Y qué procedo a hacer? Pues lo que todo el mundo cuando está enfermo. Tomar el protector de estómago, y lo digo paso por paso porque fue así. Es decir, tomo el protector de estómago, a continuación procedí a desayunar y después ya de desayunar se supone pues que me tenía que tomar toda la medicación, toda la Claro. medicación. Entonces me tomo el protector y voy a desayunar y detrás mía tenía una pared que no había nada más. Sí. Tenía una pared. No, no había nada, no había nada, ni había nadie más en ese momento en la posada, en los que he dicho. Y de repente oigo una voz detrás mía, una voz, Paloma, una voz nítida, como me estás oyendo a mí, en ¿Qué la te que dice? me dice literalmente, no vas a tomar una medicación más, Madre mía. tal cual te lo estoy diciendo. Yo siempre he dicho que no es ni la voz de la conciencia, ni la... Primero porque bajo ningún concepto podía dejar de tomar la medicación. Claro, tú estabas con una medicación que si no, fíjate, Exacto. qué Todos fuerte. mis, sí, en todos mis testimonios siempre digo lo mismo, ¿no? De que en este caso, pues si hubiera sido la voz de la conciencia, hubiera sido en otras facetas y en otros aspectos. Pero en esto, bajo ningún concepto, podía dejar de tomar la medicación. Y lo oigo clarísimo, aquí detrás. ¿Y era una Detrás, voz de mujer o de hombre? la pregunta del millón. No lo No, sabes. todavía no sé si era de hombre o de mujer. Era firme, Sí. agradable, pero nunca he sabido identificar Madre mía. si era hombre o mujer. Así que, bueno, en ese mismo momento, una de mis hijas, Ángela, la tengo delante, y claro, pero no digo nada. A Paco lo tenía al lado, y los miro a las niñas, miro a Ángela sobre todo, mm, y me quedo así como en milésimas de segundo empieza a pasar muchas cosas por mi cabeza. Claro, mirando a mi hija como diciendo, yo he oído esto, nadie la habéis oído. Es decir, que yo miro, pero sin preguntar, sin decir, ¿la habéis Sí, sí, oído? sí. Pero tú te Entonces, quedarías en claro, me shock, quedo así. ¿no? Claro, no digo nada, claro, de hecho me quedo tan fijamente mirando a mi hija que mi hija me dice, ¿qué? Y yo, nada. Y ella, creyendo que yo a lo mejor le iba a decir algo o a regañar por algo, o no sé, pero ahí quedó la cosa. Y Madre entonces yo mía. sigo desayunando, pero como intentando en milésimas de segundo encauzar aquello.
Entonces sigo desayunando y cuando terminamos de desayunar, me dice mi marido, Monse, las pastillas, porque íbamos a misa. Y digo, no. Y me dice, no, las pastillas. Y yo, que no, que no. Claro, él pensaba que estarás de broma, ¿no? Y digo, no, no. Y claro, las niñas me dicen, mamá, y claro, no me tomo las pastillas. Pero no suelo ser obediente, en verdad. A ver, no suelo ser obediente en cosas rutinarias normales, ¿no? Hombre, Siempre no, vamos a ver, Monse, hay que aclarar que tú, o sea, quiero decir, no, no es decir, me tomo un gelocativo porque tengo un constipado. No, o no, no, sea, no, es una no. medicación que, o sea, que es fuerte y Muy que, fuerte. o sea, a mí lo que me parece increíble, además te voy a decir una cosa, tú has dicho que llegaste un 14 de agosto, o sea, Sí, que ese estamos ya era hablando de que 15, ese día era 15 de agosto la Asunción 15 de la de agosto. Virgen. Exacto. Y santo además 15 de también, agosto. fíjate. Que no habíamos caído, ¿eh? Que no habíamos caído. Es decir, no habíamos caído, eso cae a posteriori, ¿no? Porque tú estás allí, estás en Garabandal, vas a dar un paseo, te quedas, estás ahí con tus hijas, bueno, estás de vacaciones, pero bueno. Pero el caso es que nos vamos, Paco se enfada, mi marido se enfada y me dice ¿y ahora qué te pasa que no quieres la medicación? Estarás de broma, esto como es. Y claro, él se enfadó muchísimo, las niñas me regañaron. De hecho, las niñas me dicen, mamá, por favor. Y de hecho, pues coge todo lo que estaba dentro de la bolsa, coge la medicación y enfadadísimo se la sube a la habitación. Nos fuimos a misa y a continuación salimos de misa, todo normal, así más o menos normal, digo, más o menos, salimos de misa y claro, hacía un día, ese día concretamente amaneció, todo lo que yo vi el día anterior amaneció maravilloso, un sol maravilloso, un cielo azul, espectacular. Cuando salimos allí de misa me dice Paco, me dice mi marido, ¿y ahora qué hacemos? Digo, mira Paco, si quieres subimos poquito a poco a los pinos y si quieres pues vamos rezando el rosario, no sé, un algo, no sé, pues paseando. Y que por cierto, las niñas me dijeron, mamá, nosotros nos quedamos aquí, nos subimos otra vez de momento, subiremos más tarde a los pinos. Dice, nos quedamos en la plaza, bueno, bueno. Y dice Paco, pero tú vas a poder subir. Y le digo, bueno, tenemos toda la mañana o prácticamente todo el día, ¿qué más da? Pues vamos, se hace un día precioso. Y entonces, claro, fuimos subiendo muy poco a poco. Es verdad que me costaba la misma vida subir, me costó la misma vida, pero es verdad que cuando llegamos ya llegamos a los pinos, hacía un día, es que era tan espectacular. Os describo muy brevemente cómo era el panorama, el paisaje. En este caso era el cielo tan azul, no vi nada ni nada, pero el cielo estaba tan azul, una brisita pequeña, unos veintitantos grados, yo aquello era alucinante para mí. Y ese olor a tierra mojada, unos caballos a lo lejos. Digo, era de verdad un cuadro, O había sea, un cuadro de bonito, eso era como, vamos, como estar en el paraíso, ¿no? como en el paraíso, espectacular. Yo decía, madre mía, qué espectáculo, qué bonito, qué paisaje. Bueno, a través de los pinos, como no molestaba el sol para nada, a través de los pinos se filtraba los rayos del sol y yo decía, sí que esto es maravilloso, precioso. Y en un momento, en un segundo y medio, como digo yo, empecé como a ver a los caballos muy lejos, como empecé a sentirme mal, muy mal, Mm. pero no es que me dolía la espalda o me dolía las piernas o me dolía, no, era como un malestar, de repente, un malestar grandísimo, general, que yo dije, madre mía, me estoy empezando a encontrar fatal. Pero todo ese panorama, toda esa visión y todo tan bonito, todo y tan todo, pues me empezó a sentir muy mal. Claro, y me dice mi marido, me mira y me dice, te está dando otra crisis, Monse. Claro, no había dado tiempo material, a que me hubiera sentido mal por culpa de no tomarme las pastillas o no tomarme la medicación. No había dado tiempo material. Para como yo me sentía pues un malestar como que me iba a desvanecer, porque empecé a sentir todo como muy lejos, ¿no? Incluso hasta a la brisita que había la sentía como si no, como Como si te muy fueras a lejos. marear, ¿no? Exactamente, yo estaba como que me iba a desvanecer, pero no me desvanecía, no me desvanecía, no me caía. Entonces me dice mi marido, dice, te está dando otra crisis, Monse, pensando él que me estaba dando otra crisis de lo mío, ¿no? Y entonces me dice, venga,
vámonos, porque él dice que piensa en ese momento de llevarme a un hospital, al de Torrelavega, al de Santander, al que sea. Y dice, a ver para dónde la llevo. Y me muestra de que vayamos a salir hay dos accesos a Los Pinos, como sabrás, y hay una carreterilla y él me quiere llevar por la carretera para bajar hacia el pueblo. Sí, sí. Entonces ahí me doy cuenta que le quiero decir que por la carretera no, era más corto por la calleja, pero me doy cuenta que al querer decírselo, no me sale la voz de dentro. Entonces estaba tan mal que no me salía la voz. Entonces le hago con un gesto que por la carretera no, que por la calleja. Y entonces él me dice, cabezona, eres una cabezona, sujétate a mí. Entonces me agarro a él y poco a poco fuimos bajando, pero claro, muy a duras penas, y yo decía, me estoy muriendo. Es que no sé lo que será sentirse morir, pero yo pensaba, me estoy muriendo, literalmente me estoy muriendo. Y no se entera nadie. Entonces, claro, yo dije, no podía ni llegar, daba pasito a pasito, me caigo, no me caigo, así. Y a mitad de la montaña, a la altura de una ermita que está cerrada, pero por la Sí, calleja, la ermita del Padre Pío que está cerrada al sí, público, bueno, justo, sí, sí. Muy no cerrada, bonita. sino que no Mm. está a la altura de esa Que ermita, hay como una reja, la puedes ver, pero no, no puedes exacto. entrar. Mm. Pues fue paralelamente a esa ermita. Entonces ahí me paro en seco y sujetada a mi marido, me paro en seco y claro, Paco piensa que yo estoy descansando. Y ahí suelto a Paco. Yo ya digo que esa parte es la que tiene que contar Paco siempre porque ya no recuerdo nada más. No No recuerdas recuerdo nada más. absolutamente nada más. Por lo visto, suelto a Paco. Había Sí. ya peregrinos por ahí andurreando. Suelto a Paco y salgo corriendo. Por lo visto, no me alcanzó. Se me iban las piernas Perdona, hasta la sales posada. corriendo. Sí, salgo corriendo y yo quiero Pero si decir tú que yo hasta no ahí sé estabas, correr. pero que estabas como muerta, vamos. Claro, además yo no sé correr. Yo digo que el milagro es que yo como corrí, que no sabía, que yo no sé correr, si todavía me caigo en lo llano. Entonces salí corriendo, por lo visto, entro en la posada como un rayo, en la posada Sí, de Doña María, sí, entro como un rayo. Doña María estaba en la puerta de su casa, dentro, donde está la parte de la cocina. sí. Ella me ve entrar corriendo. Yo subo las escaleras, por lo visto, corriendo. Claro, ella dice, a posteriori, ella dice, ¿es Monse? Y se queda en la entrada de su casa, así como diciendo, ¿es Monse? Y yo subo hasta la habitación y por lo visto estuve durmiendo como 3 horas de reloj Madre mía, en la habitación. Cuando yo despierto, qué me fuerte. encuentro en la camita de enfrente de la habitación, me encuentro a Paco, a Ángela y a Marta, mirándome los tres así, anodadados, hasta que yo despertara. Cuando me despierto, que a mí me tenían que levantar siempre sí o sí, levantarme, ayudarme, entonces doy un salto, me voy al baño y hasta hoy se quedan los tres petrificados. Petrificaos. Si oigo a mi marido que dice, no tengo que ver nada más. Entonces, claro, voy al baño y salgo hasta hoy, hasta hoy. El caso es Monse, que qué cuando fuerte. me comenta mi marido que cuando salgo a correr, él me dice, porque él sí era corredor, siempre ha sido corredor, ahora ya no, le duelen las rodillas, pero me quiso alcanzar, pero no me alcanzó. Tú Él fíjate. me quiso alcanzar, entró en shock, Paco entró en shock, me quiso alcanzar y no me pudo alcanzar. Y yo llegué a la posada de Doña Amalia desde la mitad de la montaña hasta Madre llegar al mía, o pueblo. sea, es que yo he hecho ese camino, ida, vuelta, varias veces, cuando fuimos en el Exacto, 2012 a Garabandal, y o sea, es tela marinera, o sea, tela, tela. Quiero tela. decir que yo ahora, si tuviera que subirlo, me costaría bastante. Sí. Es que me dejas, y sobre todo tú, o sea, ¿cómo ibas? Claro, y además, y si me conocieras más esto, sabes que soy súper patosa. Bueno, yo soy otra patosa, así que me caigo siempre. Pero una Igual que cosa, tú. Monse, o Sí, sea, ese fue el momento, esas 3 horas sí, que tú dormiste y que sí. bajaste corriendo, tú crees firmemente que es el momento
tu curación, claro. Claro, no, yo en el momento, yo dormí, y dormí después de mi curación. Me Por eso. subí, por lo visto, es decir, que inmediatamente, es lo que yo siempre he pensado, inmediatamente el cielo actúa en mí en un instante, en 0,2 segundos, ¿eh? Es que fue en un Nada, instante, nada, es de estar a mitad de la montaña y salgo a correr, pues como una niña pequeña, a correr, que eso qué no fuerte. es mi modus operandi, a correr. Entonces, claro, y digo, hasta hoy, me despierto y hasta hoy. Eso ocurre el 15 de agosto. Es muy fuerte. El 15 de agosto, ¿de qué año? ¿Te acuerdas? Del 2009, 2012. 2012. Pues Sí, ahí, del ahí fue cuando 2012. fuimos nosotros, tú fíjate. Claro. 15 de agosto del 2012. ¡Hala! Así Pues que fíjate, es que ese año fue el que fuimos nosotros. Nuestros hijos eran súper pequeños. Nosotros fuimos en junio o en mayo, por ahí. en Junio. mayo, pues fíjate, esto ocurre en agosto. Y fíjate, y claro, pero yo digo siempre que no hay uno sin dos y dos sin tres, ¿no? Pues bueno, igual. En este caso, digo que ocurre un segundo milagro. Digo, ocurre un segundo milagro porque verás, esto el 15 de agosto, nos Sí, ocurre el 15 de agosto y el 31 de agosto, y aquí en Granada yo tenía la visita rutinaria el departamento de reumatología, porque mi enfermedad se llevaba en reumatología. ujú, Aunque el problema era traumatológico, claro, porque te afecta a toda la columna, ¿no? Pero sí. el caso es que desde ese minuto ya a mí no me duele nada. Desde ese momento a mí no me duele nada. Yo despierto en esa posada y a mí no me duele nada. Digo que hasta hoy, ¿eh? Que en agosto Pues, hará 13 años, en pues agosto. fíjate. Ahí está. Entonces, ese 31 de agosto tenía cita en el hospital para la visita. Y mira por dónde se pierde la documentación, se traspapela la documentación. ¿Qué ocurre? Que el médico de turno de ese momento incluso se enfadó, habló con las enfermeras, a ver el expediente, me dice, Montserrat, ¿usted cómo se encuentra? Pues yo me encuentro bien, no dije nada, ¿eh? No dijimos nada, no dijimos absolutamente nada. Digo, me encuentro bien, y entonces resulta que me dice, bueno, pues a ver, es que el expediente, bueno, los informes de Montserrat y no lo encontraba ni nada. Entonces sale afuera en el mostrador y no sé qué ocurrió, que el caso es que no encontraba el expediente ni todos los informes míos y dice, ¿usted sabe la cantidad de lista de espera que hay? Y digo, y yo pensé para mí, ¿Yo qué digo, voy a saber? ¿yo qué voy a Claro. saber? Dice, usted sabe, ahora le vamos a tener que practicar todas las pruebas otra vez y de todo. Y yo, pues vale. Pero yo así calladita, yo, pues vale. Y efectivamente me empieza a mandar otra vez todas las pruebas, porque por lo visto, si es verdad que había una trayectoria que estaban pasando de un hospital a otro. Se estaba trasladando un hospital al de las Ciencias de Granada, se estaba trasladando el hospital. Entonces se ve que había mucho lío. Yo siempre pienso, me río mucho porque siempre digo que el cielo aprovecha toda oportunidad. Es que Totalmente de acuerdo. aquí no se da punta sin hilo. Es Total, decir, me la has quitado de la boca. sí, 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 toda oportunidad. Entonces, claro, pues ¿qué pasa? Que el médico me vuelve a mandar y a practicar todas las pruebas, porque evidentemente yo no digo nada. Yo simplemente dije que me encontraba bien. Pero claro, el médico sabiendo, pues me manda otra vez todas las pruebas. ¿Qué pasa? Que me hacen todas las pruebas. Y es verdad que había una larga lista de espera, porque hasta el año siguiente, al 16 de julio, es cuando tenía cita con, con el médico otra vez. Entonces me practican otra vez todas las pruebas, todo lo habido y por haber, y al año siguiente me dan la cita y efectivamente voy a la consulta y en este caso había una doctora y esa doctora es la que me dice, Montserrat, ¿cómo se encuentra? Lo típico, y yo pues me encuentro bien. Y bueno, es cuando me dice, a ver, yo solamente le puedo decir que usted tenía una espondilitis anquilosante, que es una enfermedad degenerativa reumatológica que no tiene cura, que puede tener días mejores y otros peores, o peores y otros peores, y que esto pues lo único que le puedo decir es que yo como facultativa le tengo que poner esto que le voy a poner.
que espondilitis, anquilopoiética o anquilosante, sin actividad y en remisión. Palabras textuales de ella. Esto es una enfermedad que no puede remitir, no remite, pero yo como facultativa y profesional le voy a decir lo que tengo que decir y le voy a poner esto, sin actividad y en remisión. Y con un bolígrafo fosforescente lo subrayo. Y ese informe de la Seguridad Social está en YouTube, está en la tesis doctoral del padre Saavedra también que ha hecho, es decir, que está ahí plasmado, está Sí, firmado ante notario, está todo, todo contrastado. Y le digo yo, ¿por qué dice usted que yo tenía y no tengo? Porque claro, usted me... Claro. Y entonces ella me dice, porque comparándolo con en los antiguos informes, y le digo, es que un compañero de usted el año pasado no encontrábamos el historial. Y entonces me dice, no, está aquí. Y entonces, pero lo tiene usted. Sí, ¿me lo puede usted imprimir, por favor? Entonces ella saca, por eso ella contrasta el claro, anterior y el actual. Y yo ahí es donde yo me confirmo que si no llega a ocurrir eso, eso es el segundo milagro claro, importante, porque si no llega a perderse o a traspapelarse el informe anterior de mi historial, no me hace las pruebas, no me vuelves a claro. realizar las Ahí pruebas. está, no, no, totalmente. O sea, es impresionante. Ahí está. Entonces se puede contrastar y entonces se sabe perfectamente que yo estoy con una espondilitis anquilosante y en ese momento no hay restos de nada, ni reactivos, ni nada, las almohadillas Claro, regeneradas, todo, todo. La, totalmente, es la impresionante. espondilitis desaparece, desaparece. Esto es lo que es, yo digo siempre, ese es el segundo milagro. El segundo milagro porque todo va acarreando uno del otro, uno arrastra al otro. Sí, 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 no. Porque Además, claro, eso yo que tú puedo decir lo decías, que quiero. que Dios no da puntada sin hilo, porque, o sea, precisamente con eso o sea, te está demostrando Ajá. tu curación. Ahí está, El antes y el después. claro, porque yo me lo puedo, imagínate, Paloma, yo me lo puedo inventar. Claro, pero es Imagínate, que ahora tenemos pruebas médicas, o sea, claro, esa es la prueba. Esos son los claro, argumentos de peso exacto, para la claro, ciencia claro. Claro, que yo de que siempre tú digo que, has tenido una curación. claro, yo siempre digo que el cielo no tiene que demostrar nada. Y eso, y que yo tampoco, porque no Y tiene además, sentido cuando tienes tampoco. fe, por ejemplo, pues por ejemplo, Elsa, que es médico, que la mandamos un abrazo enorme y le doy las gracias por, bueno, Exacto, pues ponernos en igual, contacto. O sea, lo sabe perfectamente, quiero decir que, y que cuando tienes fe, ¿no? Pues la ciencia y la fe van de la mano, es así, ¿no? claro. Pero fíjate cómo demuestra el cielo aquí unas cosas, porque claro, si dijéramos que yo he tenido una conversión de fe hacia poco, ¿no? Y a lo mejor, pues yo qué sé, pues la fe mueve montañas, independientemente de eso, pero yo soy creyente y tengo una fe férrea en el Señor y demás, es decir, que podía haber ocurrido 14 años antes. No sé, el cielo es el que pone, Dios es el que pone el momento, ¿no? A ver, Pero podía Monse, haber ocurrido antes. Si es por fe, fíjate aquí, como ahí se demuestra, como yo digo muchas veces, el que le busco los tres pies al gato. Es decir, pues si es por fe, podía haber sido antes. Pero bueno, aquí es cuando Dios quiera. Pero aún así, no era por la fe. Es decir, que ocurrió en un momento determinado y además no paulatinamente, sino en 2 segundos. Es que fue, insisto, inmediatamente. Y entonces, y aparte de eso, no conforme con eso, el cielo, Dios se expresa de una manera que es que te lo da, ya no te lo puede dar mejor escrito, no te lo puede dar mejor especificado. Y yo digo que una cosa llevaba a la otra, pero demostrable. Aunque a veces yo pienso eso, digo, es que el Señor, es que Dios no tiene que demostrar nada, la Virgen no tiene que demostrar nada. Pero claro, mm, se comunica y nos lo expresa, ya es que no nos lo puede decir mejor. No, no lo puedo decir mejor. Entonces, ahí eso estaba clarísimo, clarísimo. Y claro, yo decía, lo primero que pensé en ese momento, es verdad que pensé, digo, ay Señor, a que mucho se le da, mucho se le pide. No sé qué me pedirás, pero sí bueno, es verdad. Claro, pero sí es que es obvio. Pero, y luego, claro, ¿qué pasa?
que también pecamos de prudentes. ¿Por qué? Porque en este caso, como tenemos un negocio, somos gente normal, claro, y yo pensaba, nosotros calladita la boca, nosotros no decíamos nada, pero más que nada, porque la gente, sí, sí es verdad que sorprendió muchísimo al entorno, a la familia, a los amigos, a los clientes incluso, la gente decía, ¿qué le ha pasado a esta mujer? Que es que no está normal. ¿A Claro, qué que te médico ha ido? conocen de antes, claro, con tu Claro, enfermedad. porque además a Claro, mí nos conoce mucha gente. claro. Entonces, claro, pero, y yo decía, Paco, ¿cómo vamos a contar esto? Ah, ¿cómo le vas a decir a una persona que yo he bajado de una montaña corriendo? Lo primero que Es me que es muy preguntan es ¿dónde tú fuerte. vas? Claro, es que no me cabía en la cabeza. Yo decía, fíjate la prudencia. La No, prudencia, no, como no, yo digo, claro. La pero es prudencia que es importantísima, totalmente de no hubo un acuerdo. Y momento, además, yo creo que también, o sea, vamos a ver, lo que es importante aquí, o sea, a ti te ha pasado esto en Garabandal, es la Virgen la que ha actuado, está claro, es Dios también a través de la Virgen, por Jesús, supuesto. pero que aunque tú eras una persona de fe y sigues siendo una persona de fe, pero seguro que en esa gracia que Dios te ha dado y que la Virgen te ha dado en el 15 de agosto, mm, algo que decir, ahora rezarás a lo mejor el rosario de otra manera. O sea, supongo que tendrás un cambio, ¿no? También un poco dentro de tu alma, ¿no? ¿Verdad? Pues mira, Paloma, no te lo vas a creer. No te lo vas a creer. Pero en verdad te digo que cuando pasa esto, aunque no soy nada mística ni nada, pero cuando pasa esto, no he cambiado mis hábitos, pero en el principio, al principio, tuve una noche oscura. Entré en una tristeza profunda, profunda. Es decir, no mm, creí que Dios me había abandonado. Voy a explicarme, voy a intentar explicar y Sí, seguro que lo vas a entender. Vamos a ver. sí, Y seguro. yo, seguro, yo tenía asumida mi enfermedad, sí. No me gustaba que me doliera, no me gustaba estar mal, era mucho dolor el que tenía. Pero para adelante, como los de Alicante, yo iba para adelante. Pero es verdad que cuando me cura, había momentos en mi dolor, esa era mi, dijéramos, mi solidaridad con Cristo, ¿no? Con el Señor. Mi solidaridad con Él era que en el dolor, muchas veces, yo me sentía solidarizada con Él. Yo me sentía atendida por Él. Yo sentía que me quería. No soy nada masoca. Es decir, no es una cosa de que hay que No, ver, no, no, no. fíjate, Que tu es decir, yo, sufrimiento, esa tú relación que le yo tenía, dabas un sentido, ¿no? ¿Verdad? sí, yo le daba un sentido a mi enfermedad. Yo decía, bueno, me ha tocado como ser bajita, gordita y con los ojos morenos, marrones. Y yo decía, pues soy así, pues ya está. Pues claro, pues yo era así. Y entonces, y mi enfermedad me ha tocado, me ha tocado. Pero pues ya está, resignada totalmente. Pero yo me sentía tan unida a él, en el dolor en muchas ocasiones, tan solidarizada, tan atendida y tan abrazada por él, que cuando me cura, Sí, me siento abandonada. Ahí es donde entendí, Señor, ¿por qué me has abandonado? No es fíjate. que me gustara el dolor, no es que me gustara estar mala. ¿Cómo va a ser? No, claro. Pero ¿por qué me abandonas? Si yo me sentía bien contigo en la parte espiritual, en la parte Sí, sí, de sí. amor y Era me como tu abandonas. vínculo con él, ¿no? O sea, un poco, ¿verdad? Eso. ¿Por qué Claro, me abandonas? claro. ¿Por qué me has quitado el sufrimiento si con ese sufrimiento yo me sentía unida a Bien ti, ¿no? contigo. Claro. Claro. Y siempre así cuando me preguntan, yo muchas veces decía, pues como el que se droga y el que fuma y tiene el colega, ¿no? El colega que tiene allí que fuma contigo y bebe contigo, pues yo me sentía en el dolor solidarizada con él, ¿no? Acompañada con él, ¿verdad? Sí. Y me abandonas y me curas. Y yo fui tan desagradecida en ese momento, Bueno, en vez de darte las gracias, Señor, darte las gracias porque tu madre me da la mano y tú me curas. Y yo me siento fíjate. triste porque ¿dónde te has ido? Entonces ahí entro en una noche oscura, Paloma, tremenda.
qué tremenda. fuerte. Me costaba tantísimo ir a misa, comulgar. Me costaba tantísimo, no sentía absolutamente nada. Entonces, de hecho, mis hijas me decían, mamá, tendrías que estar Claro, contenta, saltando de alegría. Sobre pero todo mi hija mayor me decía, Cintia, me decía, mamá, ¿te pasa algo? Es que tú no estás contenta. Si tú eres un torbellino, si tú estás siempre riendo, si es verdad, y me decía, y, mamá, ¿tú te pasa algo? ¿Has discutido con papá? Y yo, que no, hija, que no. Claro, yo decía, que no, mamá, que no, cariño, que no, mamá, yo te encuentro así. Estaba en una tristeza profunda, Paloma. No veía la luz. Así me tiré, así estuve como 40 días. mira, 40 días, los 40 días que se tiró Jesús en el es desierto. que hay de aquel que conozca el amor de Dios y de repente te quedes así. Porque no es una depresión, no es una pena, es una frialdad y una sequedad, Un vacío, ¿no? Que se te queda. un vacío. Es que si no sé ni expresarlo, como te sientes. Entonces, uno de los días que iba por inercia a misa, comulgaba porque había que comulgar, iba a misa. Si hay que ir, se va. Y yo iba por inercia. Y entonces uno de los días, a los 40 días aproximadamente, pues uno de los días con una tristeza en mi corazón tremenda, pues ahí donde un día me hace ver el Señor, me hace ver, no siento ninguna voz ni nada, pero sí como un algo interior, siento un algo interior en el que el Señor me dice que a todo el que me encuentre en el camino, que le diga exactamente lo que Él me está diciendo a mí. Es decir, usa la razón, que usemos la razón mientras llega de nuevo la conversión del corazón, porque llega. Claro Es que llega. decir, si hay que ir a misa, se va. No pierdas el hilo, usa la razón. Si en ese momento tu corazón no siente, porque tenemos bajones, tenemos sequedad, tenemos dudas, creo que no habrá nadie que no tengamos esa manifestación en nuestra persona, las personas. Pues, y él me dice eso, me dice que tengo que comunicar, tengo que decir eso, que usemos la razón, porque yo entendí que iba a misa porque hay que ir, pero usaba la razón, no porque hay que ir, Claro, porque qué usaba mi fuerte lo que razón, no el estás. corazón. Es que es Ahí tremendo, está. ¿eh? O sea, tú has tenido una curación física, pero sobre todo a ti, o sea, lo que el Señor y la Virgen te han dado ha sido una conversión. Exacto, exacto, Porque porque muchas he veces ido, vamos a misa por inercia. O sea, venga, exacto, ¿verdad? No, es que hay que ir a misa. No, es eso, que hay que ir a misa porque quieres, o sea, porque sabes que ahí está la verdad. ahí Y es está. lo único que te salva. Y es lo único. Claro, yo te hablo desde que también tengo fe, claro. Claro, claro. Entonces, ahí Pero es está que, o algo sea, es increíble cómo Dios, o sea, en ti ha hecho, o sea, lo que estás tantísimo explicando. un pack, Muy ha hecho un pack, fuerte. ha hecho un pack porque además me hace entender como decirme, estoy aquí, hija mía, estoy aquí. Claro, pero yo en mi dolor, en mi enfermedad, yo me sentía unida a él y de repente, y claro, yo tengo fe, practico y estoy con él y demás, y va y me curas, y va y me curas. Entonces va, y claro, y entonces me siento de esa manera, no entendía nada. Me siento más triste que más triste, mucho más. Y entonces él me hace ver eso. Entonces es cuando en una de las misas que fui, una tarde me hace ver eso. Me hace ver, estoy aquí, hija mía, estoy aquí, no te he abandonado, porque yo iba por ir. Es decir, en este caso usaba la razón, no el corazón. Claro, Entonces, claro, claro, usaba la razón. Si hay que ir, se va. claro. Y entonces, claro, entonces es lo que digo. Y ahí es donde él me demuestra, estoy aquí contigo. Entonces volví inmediatamente a ser yo, volví a ser la Monse de siempre. La Volví a alegría ser, de tu casa, ¿no? claro, es decir, ahí entendí toda ese calvario tan grande que pasé esos días, entendí que esa era mi misión. Mi misión es esa.
usar la razón mientras llega de nuevo la conversión del corazón, porque Él se ocupa. Qué Y tú bonito, eres de verdad. perseverante. Si eres Qué gran perseverante, Él se va a testimonio, ocupar. de verdad, Monse. Qué gran testimonio de fe y Sí, además de abandono y me parece impresionante, o sea, ahí porque, está. o sea, las apariciones de la Virgen, Garabandal, Medjugorje, Fátima, Lourdes, no son dogma de fe, está claro, Claro, pero es impresionante cómo actúa la Virgen en estos lugares, o sea, y aquí con lo más importante que yo me estoy quedando de tu testimonio, de tu gran testimonio, es que el centro de nuestra vida tiene que ser Jesucristo, ¿verdad? exacto. ¿Qué es lo Que que hay que ir pide a ella? misa con el corazón, no con la razón, sino, o sea, tú vas a misa, pues tienes que, vamos, te digo, o sea, a mí me pasa, quiero decir que hay días que todos hemos tenido noche oscura y tenemos momentos duros, ¿no? De decir, ¿dónde Exacto, estás, Dios mío? Si Él está, si es que somos nosotros los que le abandonamos, no es Él el que nos abandona. Tú lo has dicho bien claro. exacto, exacto, Entonces me parece exacto. muy, pero muy importante tu mensaje, o sea, y tu testimonio y todo lo que has dicho. Y cómo Él Sí, trabaja para que tú te des cuenta de eso. O sea, cómo o sea, te hace pensar que es que ya no está contigo porque no tienes dolor y de repente, o sea, te das cuenta, ¿no? Es impresionante. Tú has tenido una exacto. conversión en toda regla, vamos. Toda regla. Es decir, que aquí es que ha actuado con un pack completo, porque, claro, pensando que somos eso, pensando que somos, que al ser creyentes y practicantes, pues bueno, tú ya estás salvada en ese sentido. Es decir, bueno, mira, es brutal, porque es que además da a entender eso, da a entender de que todos, casi todos, que estamos en eso, que tenemos esos bajones, tenemos esa noche oscura, tenemos eso, pero hay que usar lo que tú dices, Paloma, el corazón. Al final, él Bueno, te no lo hace digo ver, yo, ¿eh? Te lo ha transmitido, ¿no? A ti en esa misa, o sea que, exactamente ahí ¿verdad? donde él me hace saber, Exacto. donde me hace entender. Y ahí salgo pues entendiendo esto y que lo tengo que manifestar, evidentemente, tengo que manifestarlo porque el primer año, nosotros, que una cosa que no te he dicho antes, que nosotros el primer año, pues calladita la boca, nosotros no dijimos nada a nadie, por lo que te Ujú. decía, por esa prudencia, por ese respeto humano, por no sé qué y tal, pero en el fondo luego yo pensé, antes de todo esto, yo pensé, no se puede guardar una lámpara debajo del teléfono, hay que hablar, porque hay una misión. ¿Cómo puedes callarte semejante cosa? No puedes, Y ya pero es que, también es verdad. como yo digo, el cielo está actuando en nuestra casa, en nuestra familia, en mi persona y demás, además demostrándonos, ya es que solo faltaba hablar por teléfono, ¿eh? Y nos callamos, no, Eso me recuerda no se a puede, da igual. El cielo no puede esperar de la película que hicimos de Carla Cutis. Es que, vamos, me venía a la cabeza ese título. El Sí, cielo no puede esperar, Monse, está no, no, claro. no, no, Total. no, no, no. Total. Oye, bueno, me tiraría horas hablando contigo, pero bueno, yo Eh, creo que has dado un gran testimonio de fe. Tu curación en Garabandal, no solamente física, sino del alma, que es lo más importante también. es verdad, Y bueno, pues yo animo pues, a las personas que te están escuchando, pues también que se acerquen, pues eso, a San Sebastián de Garabandal y que vayan con el corazón, ¿no? Pero es, que lo importante es darnos cuenta que, bueno, pues abajo de tu casa, pues tienes tu parroquia, ahí está el sagrario, como decía Carlo Acutis, y que eso es lo más importante, ¿no? O sea, el tener en el centro de nuestra vida a Jesucristo, a la Virgen, a los intercesores que son los santos, ¿no? Nosotros en nuestro caso, pues al Padre Pío, ¿no? Bueno, total, y a la Madre Esperanza y a Carlo Acutis y bueno, a un sinfín, ¿no? sin Pero fin. que el mensaje es ese, o sea, está claro. Total, Y total, que donde está la Virgen está Jesús. Así que, y que todo lo que le pidamos a ella, ella se lo va a presentar a su hijo y cómo no va a escuchar Jesús, ¿no? claro, la mayor intercesora. Total, la medianera y la mayor intercesora. Como madre, que somos, pues lo sabemos. Lo sabemos, lo sabemos. ¿Qué hacemos las madres? ¿Qué hacemos las madres si no hablan de No nuestros estamos hijos? a la altura de la Virgen, yo desde luego ya quisiera, pero no. Por supuesto que Pero, no.
pero soy madre y bueno, pues acudo a ella cada dos por Eso, tres. exacto. Así Bueno, es. Monse, millones de gracias, de verdad. Vamos, No el las merece cielo a no puede vosotros. esperar y el cielo te ha dado el 100 por 1 porque has ido 101 veces a Garabandal. 101. Así que ya te ha dado el 100 por 1. Sí, es verdad, no había caído. No había caído. Bueno, pues que muchísimas gracias, Monse, de verdad. Y bueno, Gracias a pues que vosotros queridos, bueno, queridos todos, bueno, gracias también a Elsa, quiero dar las gracias a Elsa por ponernos también, en contacto, por a supuesto. nuestra querida doctora Elsa, así que la mandamos un abrazo enorme. Y a todos vosotros, pues ya lo veis, un testimonio brutal de Monse. Yo me quedo con esa conversión del alma, cómo Dios, cómo Jesús la preparó, ¿no? Para, bueno, pues a esta misión que tiene 101 veces a Garabandal, me parece impresionante. Así que nada, os animo pues a que escuchéis este testimonio todas las veces que queráis. A mí me ha ayudado muchísimo, de verdad. Y bueno, os espero un martes más y que Dios os bendiga a todos.